Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene del primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 32 y capítulo 12, versículo 19. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías, de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: «Toma 10 pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda a decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel». Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 80 y el responsorio es: Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Pero Israel no oyó mi voz, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. Ojalá que mi pueblo escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentirían mi mano sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Efatá», que quiere decir «ábrete». Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: «¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy.
Continuamos leyendo del primer libro de Reyes. Ya Salomón ha muerto y Dios pues está cumpliendo la profecía que le dio a Salomón, que su reino le quitaría y que lo dividiría. Y lo interesante es de que esta división pues prácticamente refleja la división que existía antes que David unificara a los dos reinos, el del norte y del sur, el de Israel y de Judá. Y ahora, aquí al nuevo rey de Israel, que es Jeroboam, Dios le dará las 10 tribus que componen el reino de Israel. Y al sur quedará solamente Judá, que es reducido a dos de las tribus. Lo interesante es de que siendo un pueblo tan pequeño a comparación de los otros pueblos vecinos, pues de que Israel tenga estas divisiones, y más cuando las 12 tribus pues representan a los 12 hijos de Jacob, de que son parientes, ¿no? Y sin embargo, esta división que aún permaneció después de que David y Salomón unificaran los dos reinos. Recordamos que cuando David conquista a los pueblos vecinos, los representantes del reino del norte, o sea, de Israel, vinieron para pedirle a David que también gobernara sobre ellos. Así que no fue por iniciativa de David, sino fue por iniciativa de los líderes del reino del norte que buscaron la unión. Pero a últimas, aunque David unificó los dos reinos y aunque Salomón consolidó esta unión, pues a últimas no terminaron por sanar esas divisiones internas que existían entre los dos reinos. Y quizás estas divisiones también manifiestan las divisiones internas dentro de nuestra iglesia cristiana, ¿no? O sea, la división que tenemos entre católicos y protestantes y otras denominaciones, ¿no? Pues quizás esto es un llamado a la unidad, un llamado de que tenemos solamente un Salvador, un solo Dios, y sin embargo tantas divisiones. Quizás lo que vemos en la vida de Jesús mismo, que aquellos más difícil de convertir, aquellos más difícil de aceptar lo que Dios estaba haciendo en Jesucristo, eran los expertos en la religión, los expertos en la Sagrada Escritura. Y aún hoy en día podemos decir que los más difíciles de convencer y de convertir somos los expertos. Cuando a veces pretendemos hablar en nombre de Dios y quizás somos los primeros en simplemente no ver, no percibir, no discernir hacia donde Dios nos llama, ¿no? Quizás esta primera lectura pues también nos llama a nosotros hoy en día en la comunidad de cristianos, tanto católicos como protestantes y otras denominaciones cristianas, ¿no? Que nos llama, nos reta a la unidad, a ir más allá de nuestro provincialismo, más allá de nuestros sentido de tribus, ¿no? De que nos aferramos a lo nuestro y nos olvidamos de la unidad a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Pues es una lectura impresionante y yo creo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Dice la lectura: en aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Jeroboam será quien recibirá el reinado del norte. Jeroboam no es familia de Salomón. Fue un siervo de Salomón. Y es curioso de que pues es Jeroboam a quien Dios le concede que sea el rey del reinado del norte. Al hijo de Salomón, Dios le dejará solamente una de las tribus como promesa de la profecía que Dios le hizo a David, de que reinaría en su casa, o sea, en su descendencia,
un descendiente de él por siempre. Y esta es la promesa que después llega hasta Jesucristo. Pero si decimos que en Jesucristo se realiza esta promesa de David, del rey que reinará para siempre, y vemos la división que hay entre todos los que profesamos la fe cristiana, pues aún nos queda mucho que entender y mucho que aprender cuando vemos tantas divisiones entre nosotros. ¿Y cuál es el testimonio que damos ante el mundo, ¿no? De que somos una misma comunidad cristiana, creyentes en Cristo, cuando hay tanta división entre nosotros, ¿no? Y repito, yo creo que esta división que vemos aquí entre el reinado del norte y el del sur, a pesar de que son parientes, todos ellos descendientes de los 12 hijos de Jacob, que representan las 12 tribus, ¿no? Y que a pesar de eso hay tanta dificultad, tanta división, tanta enemistad entre ellos. Pues también es un síntoma de lo nuestro hoy en día, el cual constantemente nos llama a la unidad. Y para que esta unidad se lleve a cabo, pues yo creo que se necesita de que nos dejemos a convertir, de que vayamos más allá de a lo que nos aferramos, ¿no? Que así como Jesucristo le costó convencer a aquellos que más defendían lo suyo, a los expertos en la tradición y en la Sagrada Escritura, pues fueron los que menos lo recibieron, los que lo rechazaron y a últimas los que lo condenaron. ¿Será diferente para nosotros cuando nos aferramos a nosotros y no ponemos atención hacia donde Dios nos llama, a la unidad? Yo creo que es una pregunta muy interesante para nosotros que tenemos que mantener abierta, porque no podemos simplemente conformarnos con esta división que vivimos como creyentes en Cristo, cuando en vez de promover la unidad que se manifiesta en Jesucristo, en un solo Salvador, en un solo Dios, ¿no? Y siendo una comunidad tan dividida y que tenemos una historia también marcada no solamente con conflictos, sino también con sangre, ¿no? Pues es un argumento que nos reta a ser más transparentes, más honestos, no tan solo con nuestra propia historia, sino con nuestro propio futuro, hacia dónde somos llamados si seguimos solamente defendiendo lo nuestro y no aceptando hacia donde Dios nos llama. Continúa la lectura de hoy diciendo: estaban los dos solos en el campo, o sea, el profeta Ahías junto con Jeroboam. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus y a Salomón solamente le dejaré una en consideración, a David mi siervo y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Aquí el profeta Ahías lleva a cabo una acción profética. Al rasgar su manto en 12, esa acción de rasgar su manto pues es una acción profética. Y en varios profetas esto lo tenemos también, en el profeta Jeremías, y quizás el ejemplo más claro es el profeta Oseas, quien Dios le mandó que se casara con una prostituta, Gomer. Y ese matrimonio de Oseas con una prostituta pues es un símbolo profético de la relación entre Dios con su pueblo, en el cual el novio, el esposo, es representado por el profeta Oseas y la esposa está representada por Israel, que refleja su infidelidad, su rechazo de Dios. Así que igualmente aquí este profeta Ahías, en esta acción de rasgar su manto, pues es una acción simbólica del mensaje que Dios le está dando, que va a separar, va a desgarrar la unión
que se llevó a cabo por medio de David y Salomón, y que ahora, después de la muerte de Salomón, esta unión se deshace. Dice: a ti te daré 10 tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración, a David mi siervo, y a Jerusalén la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Nuevamente, Jeroboam será el rey de las 10 tribus que representan al reinado del norte. Y Jeroboam no es pariente de Salomón, fue un siervo de Salomón, lo cual es significante de la seriedad de la ofensa de Salomón, de su desobediencia, de su infidelidad, que prácticamente deshizo cuanto a David y Salomón mismo habían hecho. Su infidelidad tuvo grandes consecuencias, que esa unión que se había llevado a cabo en David, pues ahora vuelve a abrirse, y la separación, la división de estos reinos, pues continuará. La lectura termina con las palabras que dice: y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. ¿Serán estas palabras también un reto a nuestra realidad dentro de las comunidades cristianas que profesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Y sin embargo, vivimos estas divisiones, y la división más patente, más obvia, ¿no? Pues es la división entre católicos y protestantes, ¿no? Si profesamos a un solo Salvador, a un solo Señor, ¿por qué esta división es desde el siglo XV? Pues es un reto para nosotros, ¿no? Porque el testimonio que damos pues contradice y le quita autenticidad, le quita validez cuando, como creyentes, pues manifestamos y vivimos esta división interna en vez de manifestar un sentido de unidad. Y con esto, con unidad, no significa de que todos digamos lo mismo, sino de que aún dentro de cada tradición nuestra, entre católicos y protestantes, por ejemplo, hay diversidad no solamente de credo, sino también de expresión de esta fe, y esto no debe ser visto como algo malo, porque dentro de nuestra Iglesia Católica hay una diversidad de lo que significa ser católico. No solamente en ritos, tenemos diferentes ritos dentro de la Iglesia Católica, tenemos diferentes expresiones, no solamente culturales y en lengua, sino la fe católica, donde ha echado raíces, ha creado nuevas formas de expresión, nuevas formas de celebración, y esto es una riqueza, puesto que donde la fe cristiana echa raíces, pues ahí crea también una diversidad que enriquece la expresión de nuestra fe donde quiera que eche raíz. Y esto contribuye a la riqueza de lo que somos como Iglesia Católica. Así que el decir de que somos llamados a una unión no significa de que todos seamos iguales, ¿no? Yo creo que siempre hemos de afirmar la diversidad que tenemos, pero siempre buscando la unidad, buscando ser a lo que Dios nos llama en Jesucristo. Y no cabe duda que esto aún sigue siendo un reto para nosotros, puesto que en la medida que sigamos con estas divisiones internas entre los que profesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues esto nos roba legitimidad y crea conflictos, confusión en el mensaje que damos hacia afuera. Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Jesús se encuentra todavía en Tiro. En el Evangelio de ayer escuchamos cómo Jesús sana a la hija de una mujer sirofenicia, y después de que la sana, Jesús en el Evangelio de hoy
pasa de la ciudad de Tiro por Sidón y se va a otra región pagana. Así que desde el capítulo 7, el comienzo del capítulo 7, tenemos a Jesús en regiones paganas, en regiones no judías. Y esto quizás da legitimidad a la experiencia de la iglesia primitiva cuando empezó a abrir las puertas a paganos, o sea, a no judíos. ¿Y cómo justificar la recepción de no judíos en la comunidad cristiana? Pues se puede justificar con la misma acción de Jesús, que lo encontramos aquí en terreno pagano, pero que a la misma vez actuando por medio de sanaciones. Y esto pues da legitimidad a las primeras comunidades judío-cristianas que abrieron las puertas a paganos. Así que esta presencia de Jesús en territorio pagano, como también su actividad, ayuda a dar legitimidad y también forza la mentalidad de los primeros cristianos a ir más allá de los límites de la comunidad judía hacia donde el Espíritu los llama, y el Espíritu se va manifestando más allá de lo judío hacia algo más universal, ¿no? Este es un tema muy importante en el cristianismo, el tema universal de que Dios en Jesucristo no simplemente vino a salvar a su pueblo de Israel, sino a toda la creación. Así que aquí Jesús pasa de la región de Tiro y Sidón, que están al borde del mar Mediterráneo, y es una región que históricamente pertenece a Siria, y esta región pues estaba fuera de las fronteras de Galilea, y que por tanto no eran comunidades o pueblos tradicionalmente judíos. Así que Jesús le da la vuelta por la parte del norte, de Tiro va hacia el norte y después baja hacia el mar de Galilea y después continúa al sur hacia la área de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades, Deca, 10, polis, ciudades. Así que esa región de Decápolis tradicionalmente era una región no judía. Así que Jesús pasa de una región no judía, en Tiro y Sidón, a otra región no judía, donde lleva a cabo otras sanaciones, como la que tenemos hoy de un sordomudo, y después, mañana se hablará de otra multiplicación de panes, donde Jesús alimenta a más de 4,000 personas, y supuestamente esa área pues aún está dentro del territorio pagano. Es muy interesante cuando tenemos a Jesús que se limitó al principio de su ministerio público a su comunidad judía. Pero aquí ya lo encontramos no solamente haciendo presencia física, sino también actuando con el poder de Dios en las sanaciones, y esto refleja de que el mismo Jesús ahora está siendo llevado más allá por el Espíritu de Dios, más allá de los límites de las fronteras de su propio pueblo, y en particular de la región de Galilea, donde Jesús desempeña la mayor parte de su ministerio. Dice el Evangelio: en aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Si recordamos también, esta región de Decápolis es donde Jesús también sanó a este hombre poseído que vivía en las tumbas, y que después de sanar a ese hombre poseído, el espíritu que lo dominaba pues entra en los cerdos y los cerdos se ahogan. Esta es la escena que también está en el trasfondo, porque ese poseído, después de que es sanado, quiere acompañar a Jesús, y Jesús le dice que no, que mejor vaya con los suyos, con su familia, con la gente de su pueblo, y proclame lo que Dios ha hecho por él, ¿no? Y podemos imaginar que el testimonio de este hombre, pues es lo que prepara el camino, el ambiente a esta recepción que ahora a Jesús le hacen cuando regresa
por esta región. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusieran las manos. Varios comentaristas hacen conexión de esta sanación de un sordomudo con la profecía de Isaías en el capítulo 35, versículos 5 y 6, del profeta Isaías, donde dice: se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como ciervo el tullido, la lengua del mudo cantará, porque ha brotado agua en el desierto. Así que varios comentaristas hacen conexión de esta sanación del sordomudo con la profecía del profeta Isaías, y que por tanto esta sanación es una acción mesiánica que es utilizada por el evangelista Marcos para confirmar la identidad de Jesús como el Mesías. Así que a Jesús le traen el sordomudo. Este detalle de que le traen también nos recuerda la sanación que Jesús lleva a cabo cuando se encuentra en Cafarnaún, en la casa probablemente de Pedro, donde unos amigos son forzados a bajar desde el techo al hombre tullido que le traen a Jesús, ¿no? Y son los amigos lo que le traen. Y aquí en este detalle de que le traen a Jesús un sordomudo nos recuerda nuestra responsabilidad de acercar a otros a Jesús. Y es una pregunta muy interesante. ¿Tú a quién le has traído a Jesús? ¿Otros han venido a Jesús por medio de ti? ¿Otros han escuchado la buena nueva de Jesús por medio de ti? Es una pregunta que nos debe de cuestionar, ¿no? ¿A quién hemos traído a Jesús? Para que también lo reconozca, lo acepte como su Señor y su Salvador, para que en Él encuentre la fuente de vida. Así que a Jesús le traen al sordomudo y le suplican que le impusiera las manos. A esta acción de imponer las manos también esto es otra acción sacramental de Jesús, el tocar físicamente a la persona, ¿no? Aún hoy en día, cuando se hace la unción de los enfermos, este sacramento de la unción de los enfermos, pues el tacto físico es también de importancia. Son acciones sacramentales. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Así que también estos gestos de Jesús, estas acciones de Jesús de ponerle los dedos en los oídos y tocarle la lengua con saliva son acciones sacramentales que efectúan lo que simboliza el soltar la lengua y abrir los oídos. También el uso de la saliva. La saliva desde muy antiguo se sabe que tiene cualidades curativas, así que no hemos de sorprendernos de que Jesús utilice la saliva como instrumento de sanación, puesto que ya era algo muy conocido. Dice: después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Esta acción también era parte del sacramento del bautismo, pero se ha quitado porque en la mayoría de los bautismos que tenemos son de niños, ¿no? Y esta acción de abrirle los oídos al que se bautiza, pues es más en el contexto de los bautizos de adultos, ¿no? Puesto que una criatura no tiene la capacidad de escuchar para después proclamar la palabra, el mensaje o la gracia que ha recibido, lo cual es lo que tiene de significante esta sanación, de que después de que el sordo mudo se le suelta la lengua y se le abren los oídos, después empieza a proclamar. O sea, la sanación no simplemente refleja
el acto de sanar, sino también simboliza el para qué es sanado. Para que lo que escuche en los oídos, después lo proclame, lo comparta con otros. Y es lo que después hace la gente, aunque Jesús les impide de que proclamen y que divulguen lo que han visto, lo que han recibido. Dice, Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Aquí hay una distinción entre las motivaciones de Jesús en prohibirle que divulgaran lo que habían visto y lo que habían escuchado, ¿no? Para Jesús tiene que ver con el misterio mesiánico de no proclamar algo sin antes no entenderlo, para que no lo confundieran a Jesús simplemente como una persona que hacía milagros, ¿no? Porque para Jesús lo más importante no es simplemente el milagrito. Para Jesús lo que es más importante es identificarse con la visión del reino que Dios en Él y por medio de Él estaba manifestando. De que en Jesucristo el reinado de Dios, la manifestación de Dios, la encarnación de Dios se estaba llevando a cabo, estaba haciendo irrupción en la historia de la humanidad. Y simplemente quedarse con el milagrito, sin el mensaje, sin la visión del reino, pues es distorsionar lo que Dios en Jesucristo estaba haciendo. Así que detrás de estas palabras de prohibición de Jesús está eso. Pero el impulso de promulgar y de compartir lo que la gente ha visto, ha escuchado, pues es imposible de parar. Y quizás manifiesta simbólicamente lo que se llevó a cabo en el sordomudo, que después de que se le abrieron los oídos, pues la lengua se le suelta para proclamar. Y es lo que todos somos llamados a hacer como discípulos de Jesucristo, compartir cuanto hemos recibido, o sea, dar testimonio ante el mundo de que hay un Dios entre nosotros. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.